Bienvenidos, queridos ruralistas. Yo soy Isabel Sánchez Tejado, para los que no me conozcáis, y Raquel y yo con este podcast lo que pretendemos, ya sabéis, que es inspiraros y romper estereotipos, sobre todo del mundo rural. Así es, yo soy Raquel Sanes y desde este espacio, como siempre, lo que queremos hacer es dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida más que atractiva y posible. Por supuesto. Si queréis más información, para no enrollarnos aquí Raquel y yo, pues visitad nuestra web, que es mundoruralenpositivo.com, y ahí encontraréis toda la información. Recuerda que este es un espacio participativo y que puedes participar si quieres con tus preguntas a través del chat o a través de tus comentarios si luego nos escuchas posteriormente en podcast o si nos ves en diferido. Pues venga, dicho esto, vamos a empezar ya, que hoy tenemos una invitada súper especial, así que bienvenidos al podcast Mundo Rural en Positivo. Todo tuyo, Raquel. Muy buenas tardes, ruralistas. Os damos la bienvenida a Mundo Rural en Positivo. Estamos en directo, como siempre, simultáneamente en LinkedIn, desde el perfil de Isabel Sánchez Tejado y desde el canal de YouTube Mundo Rural en Positivo, al cual os invito, como siempre, a suscribiros para ayudar a tener más alcance y más difusión de todo esto. Hoy tenemos una entrevista súper interesante porque hoy vamos a ir más allá, mucho más allá del mundo rural. Porque vamos a ir al origen, vamos a ir a la naturaleza, vamos a ir a... No me enrollo. Vamos a ello. Hoy tenemos con nosotras a una gran mujer. Tenemos a Sol de la Cuadra Salcedo. Sol es arquitecta y fotógrafa de naturaleza. Está volcada en un viaje al centro del origen, como ella lo ha definido y que ahora nos va a explicar. Un viaje en el que el conocimiento científico, la naturaleza y la historia se entrecruzan para mostrar, especialmente a los más jóvenes, un mundo regido por valores humanos, muy distinto a los que hoy nos rigen. Frente a las expediciones por el mundo con adolescentes que hizo durante más de 30 años su padre, el gran Miguel de la Cuadra Salcedo, en la famosa Ruta Quetzal, ella nos traslada a la sensación de formar parte de ese mundo más cercano, descubriéndonos la belleza que tan a menudo miramos sin ver y sin sentirla. Sol, muy buenas tardes, es un placer tenerte en el podcast Mundo Rural en Positivo. ¿Cómo estás? Bueno, el placer es absolutamente mío porque nada más me gusta que el mundo y la palabra rural, nuestra sangre va por ahí, o sea que enhorabuena y gracias. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por compartir con nosotras este rato. Y bueno, para empezar, a mí me encantaría que nos contases un poco más sobre tu proyecto y cómo nació la idea de explorar el mundo desde esa perspectiva tan única que has denominado al centro del origen. Vamos allá. Bueno, pues como bien dices, la verdad, esto es un viaje al centro del origen que realmente cuando tengo que hacer mi página web, pues me surgió. Porque yo creo que las cosas nunca son una cosa a la que persigues, sino que te va llevando y va surgiendo cosas naturalmente, ¿no? Yo creo que esa palabra para mí es fundamental, esa palabra natural, y realmente pues me sorprendió. O sea, es algo que sí es verdad que surge a través de esa caza fotográfica en la naturaleza. Yo comienzo desde muy pequeña pues viviendo en el campo, mi padre traía todo tipo de bichos en casa, los animales, entonces esa manera de mirar los animales y tenerse que hacer amiga de ellos, pues la verdad es que me encantó. Entonces, una vez que salgo al campo con esa cámara, me doy cuenta que cuando tienes que fotografiar esa caza fotográfica, tienes que seguirles, te tienes que transformar en indio. Entonces, hay algo ahí que te tienes que transformar en naturaleza. Entonces, me parecía una fórmula a descifrar. Entonces, la verdad es que surge a través del objetivo. ¡Qué maravilla! Querida Sol, bueno, Sol y yo nos conocimos en la última edición de Naturcil en Ruesga, en Palencia. La verdad es que me pareció una mujer fantástica y desde el momento cero que la conocí le dije, tenemos que coincidir, tenemos que hacer cosas juntas y por supuesto que me encantaría que pudieras venir a nuestro podcast y hoy por fin se ha realizado.
querida Sol, yo quiero preguntarte cómo surge esa inspiración para emprender tu viaje al centro del origen, es decir, ¿qué te motivó a explorar la interconexión esa de la que hablas entre el conocimiento científico, la naturaleza y la historia? Pues la verdad es, ese a través del objetivo me lleva a descubrir que cuando cerramos la mirada se intensifican las emociones. Era una cosa que me parecía apasionante, me encanta. La verdad es que la ciencia, soy muy científica porque me encanta, yo creo que lo que me gusta de la ciencia es esas fórmulas y descubrir esas fórmulas, pero ligadas a una filosofía. Entonces, no es que sea un tema, porque la naturaleza es directamente científica, porque en el momento que ya miras desde otros ojos, ¿no? Ya no eres parte del problema, tienes que verlo como un observador, y eso es lo que pasa en la naturaleza. Si quieres ir a hacer una foto a una rana, no puedes ir como un hombre haciendo una foto a una rana, tienes que ser rana, convertirte en ella, saber cómo vive ese mundo circundante suyo. Entonces, cuando pisas como ella, te anticipas a ella, y cuando disparas, ya es cuando tienes ese personaje. Entonces, cuando voy con los niños al campo les digo, no estamos, tenemos que aprender a ser la foto, no fotografiar, ¿no? Sino ser lo que fotografías. Entonces, en esa interferencia de datos me apasiona, y creo que es la creatividad exactamente en tiempos de incertidumbre lo que nos va a poder llevar a esa nueva salvación en esta extinción que seguro que va a venir y nos vamos a volver a salvar. Pero la creatividad es vital con la ciencia y con toda esa mentalidad natural. Qué bueno, me encanta esa mirada, es decir, al final es un poco esa filosofía también que decía Bruce Lee, me creo que recordar que decía, sé agua, ¿no? The big water, my friend. O sea, al final tienes que ser esa parte, ese elemento el que tú quieres conectar y con el que quieres conectar para poder realmente estar y conectarte con todo lo que tiene y su hábitat al final, ¿no? Esa es tu filosofía. Yo creo que el reto está en desidentificarnos. Somos nosotros constantemente, nosotros miramos con nuestra mirada y el mundo es la realidad que nosotros somos capaces de mirar. Pero realmente el mundo es lo que somos capaces con los ojos que cultivamos, ¿no? Ese asombro que hablaba Platón, o sea, tenemos que descubrir las cosas en función de cómo somos capaces. Por eso es tan importante ahora entrenar esas miradas y que no se nos queden absurda, por eso hay que ir al campo, que en el campo ahí no hay tiempo que perder porque ya lo saben hace mucho, ¿no? Entonces tenemos que ir ahí con los maestros. ¿Cómo te entiendo, Sol? Porque la verdad es que yo descubrí un poco la fotografía viviendo en el campo precisamente. Me regalaron una cámara que no es gran cosa, pero ya tiene ese macro que te permite ver mucho más allá de lo que ves a simple vista. Y te emocionas, lo que tú dices es que te emocionas literalmente porque dices, coges una flor que es una cosa chiquitita y la amplías y dices, madre mía, o sea, qué perfección, en fin, es una cosa increíble. Mira, tenemos hoy un competidor de Froilán. No entiende mucho. ¿Cómo se llama? Se llama Titán. Es un pachón navarro, es una raza como tiene que ser, española, maravillosa, que da origen a un montón de razas y cazador completamente. Entonces me enseña él a mí a mirar al campo, él es mi maestro. Venga, Titán. Muy bien. Oye, Sol, en tu página web mencionas que tu trabajo se centra también en mostrar un mundo regido por valores humanos diferentes a los actuales, y ese es un punto muy interesante. ¿Podrías profundizar en estos valores y cómo crees que pueden impactar positivamente en la sociedad actual y especialmente entre los más jóvenes? Pues yo creo que es cultivar ese asombro a través para empezar, tenemos que salir un poco de estas pantallas para la experiencia. Yo siempre soy una defensora de todas estas redes y todas estas difusiones para difundir, para inspirar, para poder mostrar, para ese entre todos, que es lo único que nos va a salvar, como de estos hay que remar todos juntos, ¿no? Pero la experiencia tiene que ser en el campo, tiene que ser oliéndola, tocándola. Entonces, hay que volver a estos niños a sacarles que lo tienen. Yo he estado trabajando en colegios precisamente poniendo en práctica esto y realmente funciona. O sea, los niños siguen siendo niños, siguen teniendo esa pasión por el descubrir, por ese mirar a través de ese macro. Yo me voy con ellos con un microscopio de campo pequeñito, les meto a ver un ala de abeja, con esos ganchitos que tienen, con ese sistema, con esa inteligencia natural
que ella quisiera la inteligencia artificial tener, que no va a llegar nunca, porque realmente la inteligencia artificial al final no deja de estar creada por un hombre, pero lo que hay ahí fuera, nosotros somos lo único que podemos hacer es ser la ciencia que somos capaces de medir, pero la física cuántica nos está dando unas leyes y unos sopapos impresionantes, o sea que lo único que nos toca es con una humildad absoluta experimentar con el corazón más poroso que podamos, que pase la vida por ti. No tienes nada más que hacer. Yo creo que cada vez tenemos que hacer menos cosas, simplemente dejar que fluya, ¿no? Entonces, lo que les hablo, esos valores en los procesos biológicos. Estoy empeñada ya no hago fotografías animales, ya no hago paisajes, estoy completamente enfocada en los procesos biológicos. ¿Qué es lo que da esa vida? Esa tensión de vida, ¿dónde reside? ¿No? Está entre todos nosotros, está en nuestra mirada, está entre esta interacción de campos que siempre hablo y esa inteligencia natural que nos circunda y cómo podemos aprender de ella, ¿no? Danos un ejemplo, Sol, de esto que acabas de decir. Un ejemplo visual, que lo entendando. Pues a ver, por ejemplo, en el tema de la migración, por ejemplo, cuando la gente ve los pájaros, cuando yo voy al colegio y de repente tienen un nido de avión común al lado de la clase, pero han pasado todos los días por ese avión común y nadie se ha fijado que ahí hay un nido. ¿Por qué? Pues porque forma parte de su entorno y sobre todo una cosa muy importante, nadie les ha explicado ese tema. Yo siempre digo que cuando vas a una película rusa, por ejemplo, que está en ruso, tú no te estás enterando de nada, puedes intuir cosas, pero te falta un traductor, ¿no? Entonces yo creo que faltan traductores de vida. ¿Por qué? Porque si yo a ese niño le digo que coja unos prismáticos, que mire ese nido, que vea esas cabecitas, y luego le dices que ese pájaro es capaz de trasladarse más allá de África para volver, para hacer, es brutal, y que luego vuelve a ese mismo nido. Entonces el niño se queda impresionado. ¿Por qué? Porque le estás dando información, ¿no? Y esa información es, en el momento que se la das, pues de repente dices, no me digas, mucho más interesante que cualquier cosa que le está captando la atención en esa adicción de pantallas, que en el fondo es simplemente emociones rápidas, pero a una velocidad que no mantiene, no tiene esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad es a través del asombro, y ese asombro es a través de esa información que te da el que sabe, ¿no? Mira, solo quiero hacer un apunte porque me gusta mucho esto que estás diciendo, porque creo recordar que, como siempre, en todas las entrevistas que hacemos siempre te quedas con cositas, ¿no? Y todas las personas que nos hablan que han tratado con niños siempre dicen lo mismo, ¿no? Muchos padres se quejan de, es que el niño siempre está pegado a la pantalla. No, perdona. Si tú al niño le quitas la pantalla y tú al niño le haces ver, creo que fue el de Castañas Campelo que nos lo decía, ¿no? Dice, es que los niños se maravillan con una castaña que la hacen germinar y la cuidan durante una semana y saben, porque se lo hemos explicado, porque alguien se lo ha dicho, como tú estás diciendo, que de ahí va a salir un árbol como ese que ven en el bosque y dices, es que todo eso es maravilloso, pero hay que explicarlo, es lo que dices, o sea, que es súper importante. Además, mira, por ejemplo, Raquel Carson, que es una maravilla, que es el sentido del asombro, que aquí vamos a decir varias cosas para que la gente pueda escucharlo, y es una persona maravillosa que lo que habla es exactamente de ese asombro, pero ese asombro es como el gran tour, ¿no? Son los viajes de estudios que nunca era un chico solo viajando, no, iban con un tutor, porque el tutor es el que iba mostrando esa información de una manera atractiva para que él la experimentara. Por eso mi padre era un maestro en eso. Hacía exactamente... Pero es que se pone a bailar con sus uñitas y yo creo que se ve oír mucho, ¿no? Bueno, tranquilo. No pasa nada. Lo de los perros siempre tenemos el protagonismo. ¿Cómo me gusta? Porque al final esto es la vida. O sea, esto es así. Tenemos perros. Ahora le da por jugar aquí conmigo con esas uñitas que tiene. Digo, claro. No, a lo mejor... Pues es un poco eso. Yo creo que es el asombro. El asombro, el niño lo sigue teniendo. Incluso, os podría decir que estoy, por ejemplo, este último año que he estado en el Colegio Montessori, hemos hecho unos trabajos increíbles con ellos porque están capacitados ahora mismo para mirar con ese mismo asombro la naturaleza, pero es que luego te programan con Arduino un microgeolocalizador para pájaros que te deja completamente asombrada. Entonces, los niños ahora son perfectos, pero necesitan que los padres
Y no los padres, sino los abuelos, como decía mi padre, ¿no? Los abuelos es la vacuna de la sociedad. Y realmente nos quedan pocos y los que quedan pues están agobiados y los que en el campo. Yo por eso soy una loca de abuelos, sabiduría, nietos, tecnología. Y vamos ahí, entre ese baile, pues a recuperar, a experimentar y a difundir, ¿no? Que eso es lo que puede, que luego ya os contaré cómo lo voy consiguiendo. Claro que sí. Oye, tenemos que hablar de tu padre, claro, yo le admiraba y me parece, no me perdía ni uno solo de sus programas, me parecía una persona impresionante, ¿no? Fue una figura destacadísima, sobre todo en expediciones con adolescentes en la Ruta Quetzal, que es yo creo que es lo más conocido, a pesar de que fue un gran deportista y un montón de cosas. La verdad es que la biografía de tu padre es digna de mención. Pero ¿cómo ha influido en ti ese legado de tu padre y la experiencia en tu propio enfoque y la exploración y esa conexión de la que hablas con la naturaleza? Entiendo que lo has mamado, ¿no? Que realmente es de ahí de donde viene, pero... Pues la verdad es que mi padre era un loco absolutamente, o sea, era un empeñado de cosas que cuando eres pequeña no entiendes, y yo siempre se lo digo a mis hijos, pero luego al final esto es algo que por eso te digo, tampoco tenemos que hacer mucho porque lo único que tienes es que lo que tienes salga. Y a mis hijos les ha salido lo mismo, con lo cual no tiene demasiado mérito si no lo bloqueas, ¿no? Entonces mi padre era navegar en las fuentes, era una cosa que siempre iba... Yo, por ejemplo, le preguntaba cosas y me decía, vete a la biblioteca, coge el libro, lees pasa y vente. Y era una pesadilla porque decías, ¿para qué le haberle preguntado por qué da el sol el solsticio? O yo me acuerdo de cosas, ¿no? Y entonces, claro, tenías que ir al libro, leerlo. Entonces, era una pregunta rapidita, pero no, tenías que parar el mundo, coger el libro, leer las fuentes y tal. ¿Qué pasa? Que ahora con el tiempo me he dado cuenta que es una obsesión mía ir a las fuentes, ¿no? A los niños les llevo a las fuentes. Tengo también un proyecto de expedicionarios científicos, pero luego hago escaneos de espacios. ¿Para qué? Para que aprender a navegar en las fuentes, ¿no? Ese mundo de desinformación. Creo que ese valor brutal que tenía mi padre también de su familia era traspasar límites, entrenarlos, volver para contarlo, entrenar. Una cosa muy importante que decía, que había que entrenar habilidades. ¿Por qué? Porque al final es el hombre libre el que al final es el más responsable. ¿Pero por qué? Porque entrena sus habilidades, entonces eres intocable, ¿no? Entonces, todos esos valores te han ido poco a poco creando, formando, y al final, por ejemplo, mi madre también, que la tengo a mi lado y es un personaje increíble también, pues ese era el amor más a la belleza de la naturaleza, ¿no? Entonces, en esos dos mundos, esas maneras esos valores de filosofía de vida y esa belleza por la naturaleza, pues se creó este conjunto que soy yo, ¿no? Y que luego lo he visto con mis hijos, o sea, que realmente funciona, ¿no? Funciona la herencia. Es verdad, siempre hablamos de tu padre, pero ¿qué hay de tu madre? O sea, estoy segura de que es una parte importantísima en todo ese proyecto, tanto de tu padre como vuestro, ¿no? O sea, nunca se Pues habla sí. de ella, parece que es alguien que está ahí un poco... O sea, hablamos de ella porque me parece importante y porque creo que es que casi nunca se la menciona. Y yo creo que es importante también darle el valor que tiene. Pues mira, te diré que es ahora cuando yo me empiezo a dar cuenta de la importancia enorme, aparte porque tengo la suerte de tenerla, pero siempre ha sido mi padre y mi padre el personaje importante, pero a medida que ha ido pasando el tiempo me he dado cuenta de la importancia tan enorme de un personaje como una mujer que, vamos, ríete de mi padre, o sea, si mi padre es fuerte, mi madre mucho más. ¿Por qué? Porque hay que ser fuerte para estar al lado de un hombre así. Y sobre todo cómo le ha seguido a las selvas, cómo se iba con él a todos los viajes. Y me acuerdo cuando venían los animales a casa, era ella la que se ocupaba de los animales. Mi padre era siempre información, mi padre era noticia, mi padre era el que entrenaba unos valores, iba a la aventura a por la información, la capturaba y volvía para contarlos. Siempre me gusta ver a mi padre así, era un traspasador de límites, ¿no? Entonces estaba asociado completamente a la noticia. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la información la tenemos todos a golpe de clic. La información ya no es una aventura llegar a ella. Por eso yo he transformado y he adaptado este momento, porque la aventura tiene que volver a nuestras vidas, porque si no es un aburrimiento. Entonces esa aventura vuelve a estar una vez que tenemos la información, qué acciones con valores en red podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos inspirar? Y entonces,
con esa madre que tenía de la belleza, me acuerdo que le encantaban las plantas medicinales, y entonces yo era una enana y me decía, mira, tráeme esta planta que es belladona y esto no sé qué, y esto tal, y equinacia y tal. Y yo me daba unos libros, y yo me iba corriendo al campo a coger esto, tal, lo plantaba, no sé qué. Pues mira, me ha crecido un poco el pelo, es bardana. O sea, de verdad que eran cosas. Pero claro, yo era una enana y me encantaba ir al campo, y entonces, claro, aprendí a identificar plantas, aprendí a tratar con todos esos animales salvajes que venían a casa, pues mi madre, como era muy genial, de repente decía, no, aquí no viene ningún animal sucio, entonces lo primero que hacía era bañarlo. Hemos tenido monos como si fueran hermanos, comían con babero, teníamos un barrigudo de Humboldt, y entonces dormía en su cuna, hacía pipí en el retrete, o sea, eran unos seres maravillosos. Pero tenía esa mano mi madre para conectar con los animales, y me he dado cuenta hace poco que esa importancia que tengo yo, pues es de ella, ¿no? Y fíjate, he tenido una amiga gibona en el Zoo de Madrid 30 años, porque la trajo de Borneo mi padre, y la verdad vino a casa y me hice amiga de ella. Lo primero que hizo fue morderme, y al ver que no me asustaba, porque yo era un ser increíble con esos brazos, venía toda asustada, porque claro, la habían traído. Y entonces nos las quedamos unos meses, o casi un año estuvo en casa. Entonces hacía un ruido y de repente llamaba a toda la organización diciendo, por favor, que ha saltado la alarma. Y digo, bueno, que es la mona gibona, que no pasa, que se llama mi madre, que es bastante graciosa y tiene un sentido bueno enorme, se llamaba Mona Lisa, se llamaba la Mona Lisa. Yo me hice íntima de Mona Lisa, nos hermanamos completamente, y he estado yéndola a ver al zoo con mi novio, luego cuando fue padre de mis hijos, que yo le enseñaba a mis hijitos y ella me enseñaba a los suyos. Hemos estado, pero increíble, una relación. Por eso te digo que es un poco. Y luego fíjate que en casa a veces me llamaban la niña mono, así un poco como mis hermanos cuando se enfadaban, la niña mono, y yo no me gustaba porque me parecía fatal, y ahora digo, qué maravilla, claro. Soy la niña mono. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a animalizarnos, ¿no? Yo creo que tenemos que animalizarnos y volver a pensar como animales, y dejar un poco la mente ya esta que tenemos tan con esta tecnología. Somos biología antigua, somos como estos personajes, ¿no? O sea que yo creo que es un poco eso. Qué razón tienes. Qué bonita historia, la verdad. La de Mona Lisa me ha encantado, es preciosa. Me ha gustado mucho que hablaras de tu madre, porque realmente tenía mucho interés, y porque además creo que es verdad que no se le menciona, y bueno, pues esto es un modesto podcast que no va a ninguna parte, pero yo creo que es importante. Pero a mí me encanta. Además me encanta pasárselo y decir, mira mamá, y le va a encantar, porque además es una guapísima personaje. Luego te lo pasaremos cuando esté editado, ¿vale? Y esté publicado, que es Raquel la que se encarga de todas estas cosas, la tecnología es suya, y te lo pasaremos para que se lo puedas enseñar a tu madre, ¿de acuerdo? Venga, perfecto. Marisola Asumendi se llama. De aquí le doy un beso. Pues me lo voy a apuntar. Muy bien. Oye, Sol, bueno, pues ya que nos has hablado de esto, también nos has dicho que tu madre también participaba en estas expediciones. Yo quería preguntarte si nos podrías compartir alguna anécdota o lección que hayas aprendido durante estas expediciones con tu padre, y entiendo que también con tu madre, claro, y cómo influyeron en tu perspectiva actual. Sí, pues mira, sí es verdad que yo tuve la suerte de formar parte del primer viaje que luego evolucionó a la Ruta Quetzal. Se llamaba Aventura 92 y fue el primer viaje que se conmemoraba el primer viaje de Colón, ¿no? Y entonces fue en el 85, se llamaba Aventura 92, y tuve que hacer un trabajo, claro, sí, porque mi padre de estas cosas nunca enchufaba a nadie, o sea, trabajabas el triple o si no, no ibas. Claro, yo me pegué un trabajo que además me acuerdo que fue sobre Isabel de Barreto, la adelantada de las Islas Salomón, que era una historia de una mujer maravillosa. Y la verdad tuve la suerte de ir. Entonces fue muy interesante porque fui como alumna entre 500. Entonces yo ahí me di cuenta que mi vida normal era la vida extrema o lo extraordinario de los demás, ¿no? Entonces ahí me di cuenta un poco de qué es exactamente lo que estaba haciendo mi padre. O sea, estaba
haciendo una acción brutal para que niños que no habían salido nunca de su entorno pudieran no solo viajar, sino convivir durante un mes con diferentes niños como tú, en esa edad eran 16 y 17 años, de todo el mundo. Se crearon unos lazos absolutamente brutales. Y ahí me di cuenta de la importancia esta de mi padre, que no solo había que creer en las cosas, porque mi padre era muy espiritual, la verdad, o sea, él siempre pensaba, era antimaterialista, y entonces era creer para crear, tú tenías siempre que aportar algo para crecer entre todos. Entonces, esa comunidad, que fíjate que cuando empezó la pandemia, 30 años después, tuvimos esas cosas que, bueno, venga, 30 personas de nuestra ruta, nos juntamos aquí como estamos nosotras, y te puedo decir que fue tan impresionante que después de 30 años vinieron los titiriteros que cantaron la canción con la que nos despertaban. Entonces, esta física cuántica que siempre digo que nos va a salvar, el no poder aprender a medir toda esa nueva ciencia es la que nos va a salvar, porque vuelve otra vez el espíritu a coger fuerza, porque ya somos incapaces de medir la ciencia que tenemos alrededor, ¿no? Y que experimentos nos demuestran, pero todavía, cuando me encanta a mí cuando la gente, no, es que no entiendo esto, digo, perfecto, porque es que tampoco hay que entenderlo, hay que vivirlo con ese corazón, ¿no? Y te puedo creer que fue impresionante. ¿Qué hizo mi padre? ¿Qué generó? Todavía la gente, yo creo que no se ha dado cuenta. Yo ahora estoy intentando volver a reconectar, porque ya hay más de 10.000 ruteros, y además me lo dijo mi padre, te ocuparás de volver a unir esa fuerza, porque por algo lo haría. O sea, mi padre era un visionario, entonces haber unido 10.000 personas por todo el mundo, yo creo que esa es la mejor experiencia que tuve. Y yo creo que, fíjate, él cuando se crió en su colegio, que siempre hablaba de maravilla, de los jesuitas de Tudela, estuvo interno, que fue muy pequeño, y realmente siempre hablaba de ese lema de los jesuitas de entramos para aprender y salimos para servir. O sea, esa manera de ser feliz aportando a los demás algo positivo, que vaya tu vida en ello y que lo ames profundamente, ¿no? Yo creo que el materialismo eso no lo permite, porque siempre estás, pues, en eso mi padre fue un maestro, que es complicado porque realmente luego tenemos que vivir aquí, pero por lo menos potenciar. Y luego me di cuenta de eso, en esa reunión online con todos, que si hay alguno que nos está oyendo, me encantaría que se pusiera en contacto a través de vuestras redes y que pudiéramos hacer una con ellos, porque realmente es ese proyecto humanísticamente rentable, ¿no? A ver si la gente entiende que esta humanidad es la que nos va a salvar, ¿no? No la tecnología. Entonces, yo creo que esa fue una experiencia impresionante. Qué maravilla. La verdad es que, joder, recordar todo eso y haberlo vivido, bueno, envidia sana es lo que tengo. Oye, como arquitecto y como fotógrafo de naturaleza, ¿cómo integras esas dos disciplinas en tu proyecto de Al Centro del Origen? Pues mira, la verdad, todas las cosas, yo muchas veces a mis hijos estamos muy pendientes de haz esto porque esto es lo que hay que hacer, vemos las cosas como fines. Y realmente la vida es tan maravillosa que si confías no en la vida cuando la gente dice, bueno, confía en la vida, no, tienes que confiar en que tú eres. Claro que esto es una cosa que mi padre era impecable, o sea, siempre nos dijo que los valores tenían que ser impecables. Luego tú podías ser libre para hacer lo que quisieras, pero en unos valores absolutamente que siempre fuera ser lo mejor dentro de una sociedad para aportar siempre lo mejor, ¿no? Entonces, no sé, me he ido a eso, no sé, porque estaba hablando de lo de la arquitectura. Y entonces, sí. al ¿Cómo final... integrabas? Sí, es verdad. Y entonces, yo quería ser astrofísica de pequeña, o sea, me encantaba. Anda. Porque mi padre me tumbaba en el suelo y como era muy mitológico, él siempre hablaba de que de pequeño todo lo que hizo de mayor nacía de unas sábanas, debajo de las sábanas, con muy pequeñito y una linterna leyendo unos libros que tenía, que eran mitologías para niños. Entonces, él aprendió ahí todos sus argonautas, Ulises, Telémaco. Entonces, él se veía como Ulises, como todos esos griegos, como todas esas maravillas de historias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por eso empieza a entrenar deporte, tira el disco, tira la jabalina, luego para ir a hacer sus viajes tenía que viajar y se metió en un ballenero y tuvo que ser arponero,
O sea, él vivía una película porque estaba convencido que si entrenabas para ello no había límites, ¿no? Era una ley de mi padre que yo intento transmitir, que no tenemos límites si eres capaz de entrenarlos con una disciplina brutal, claro. O sea, por eso el deporte a él, por eso fue tan campeón y todo eso, porque a él le moldeó y se dio cuenta que los límites no existen si te los entrenas para traspasarlos. Y eres capaz de traspasarlo. Y eso es lo que me gusta enseñar a los niños, como si mi padre fuera una fórmula. Yo le llamo el efecto MQS. Era un acelerador de hombres libres. Sí. Era un acelerador de hombres libres y es una fórmula, se puede replicar. Eso, yo estoy convencida de ello, que no hace falta, sino que sale uno. No, todos somos en potencia, pero hay que hacer las cosas de una manera coherente, ¿no? Porque si no, no. Pero claro, entonces, claro, esa astrofísica, cuando veía las estrellas y me contaba todas esas mitologías, pues yo convencía que esas estrellas me apasionaban y la ciencia más ciencia y tal, pero la filosofía me gustaba también, y de repente en mi familia hay muchos arquitectos y la verdad es que dije, bueno, pues arquitectura, porque realmente no pierdo la filosofía, me encantaba el latín, me encantaba dibujar, las ciencias, y de repente, y además me acuerdo que dije, bueno, cuando acabe la arquitectura ya sabré lo que quiero hacer. Claro, tardé 20 años en acabar la carrera porque me fui a vivir al campo, me casé cuando nadie se casaba, luego tuve hijos, o sea, lo hice todo al revés, pero realmente después de 20 años acabé un proyecto, además nómada transportable en el campo, que todavía es moderno a día de hoy, y lo patenté y todo. Y entonces esa arquitectura me entrenó una manera de mirar la realidad que luego me he dado cuenta ahora, que es esa manera de poder transformar la información plano sobre plano, ¿no? Cuando tú haces un proyecto siempre vas poniendo papeles, bueno, antiguamente, ahora no sé ya con estas modernidades, pero te hacían pensar en las capas de información que la gente no ve, ¿no? Los flujos, los entornos, los círculos. Entonces me he dado cuenta que, por ejemplo, Félix de Azara, que era un impresionante, maravilloso, no sé si lo conocéis, donde Darwin, que siempre lo cuento, pero Félix de Azara es un aragonés de 1742, pues que se tuvo que ir 20 años y era un cartógrafo. Entonces, todo lo que sea mirar a tu alrededor, coger información y plasmarlo en un plano, en un dibujo, lápiz y papel, o sea, en esa interacción de información, algo sucede, es maravilloso. Te haces un observador de lo que te rodea. Y, por ejemplo, ahora os recomiendo, para los que vienen a Madrid, en el Museo de Ciencias Naturales hay una exposición de Wallace, también maravillosa, en 1823, sobre biografía y evolución. Entonces, todo lo que sea ir al campo, observar y dibujar y apuntar, te crea esa curiosidad de todas. Por ejemplo, Darwin en su libro nombra varias veces a Félix de Azara, un español. Nadie sabe que Darwin nombraba a Félix de Azara anterior en sus datos. También Darwin estuvo trabajando con Wallace, o sea, que se conoce a alguien, pero hay gente detrás que aprendió todas esas, y eso me lo enseñó la arquitectura. Y de fotografía, al final los contrastes, lo que comentabas tú, el macro y el micro, el acercarte, el alejarte. El mundo no es lo que vemos en el 50 milímetros que vemos, ¿no? Nos vamos al 10, nos vamos al 600. Entonces me encanta ver el mundo desde esas perspectivas, porque son mundos diferentes y los tenemos a nuestro alrededor, ¿no? No hace falta viajar, viajamos con la mirada. Entonces eso es lo que me apasiona. O sea, que me ha servido de mucho sin saberlo. Qué bueno. ¿Cómo te entiendo? Porque hubo un tiempo en el que me encantaba acercarme, pasear por el campo y me acercaba con mi teléfono. Yo no tengo una cámara, pero me acercaba con el zoom del teléfono y hacía pequeñas incursiones en cómo me metía dentro del musgo o dentro de una flor o dentro de un tal. Y la verdad es que luego ver eso en grande, hice una exposición de fotos que lo que hice fue ampliarlo, que tenía muy buena resolución, y son cosas que parecen cuadros abstractos, es decir, un líquen visto desde 2 centímetros de distancia o de 3 no tiene nada que ver, y la sensación es otra, es de repente descubrir pequeños mundos que son grandes mundos, o sea, es impresionante. Es ahora impresionante. Ahora que hablabas de la arquitectura, ¿sabes de qué me estaba acordando, Raquel? De la entrevista que hicimos a un arquitecto que es también compositora y que ha compuesto basándose precisamente en su conocimiento de la arquitectura. Os tendríais que conocer porque es una mujer interesantísima. Y de Cristina verdad Pascual. creo que... Ay, qué bueno.
Cristina Pascual, que perdona Isabel que te corte, pero es que ahora estaba pensando en ella, compuso una obra musical que se llama Panteón Romae y nos explicó cómo lo hizo, pensando en el edificio y cómo el edificio a ella le evocaba música. Y nos contó cómo ella creaba la música y nos lo explicó casi como creando lo que tú has dicho, capa sobre capa, haciendo un edificio. ¿Te acuerdas, Isabel? Sí, recuerdo que además es que me has vuelto a llevar a ese mundo, Sol, porque en este momento, y según estabas explicando que tu conocimiento de la arquitectura y lo de las capas, me estaba acordando precisamente de ella, de Cristina, de cómo nos describió su composición y realmente según nos describía las notas, íbamos notando cómo iba poniendo ladrillos realmente. O sea, era una cosa... ¡Qué bonito! Sí, pero muy bueno, bonito. además es que la música está relacionadísima con la arquitectura y claro. con el cine y con toda esa manera de manejar la realidad y sobre todo la información, que creo que es al final esa maravilla, ¿no? Entonces, oye, pues sí, ponerme en contacto porque me parece apasionante, vamos. Porque es una mujer, además, fíjate que estrenó su obra, el Panteón Romae, lo estrenó en abril de este año la Orquesta de la Radio y Televisión Española, o sea que es una obra realmente espectacular. Y es una mujer que vive en un pueblito que se llama Fulleda, ¿no es así, Raquel? En Fulleda, un pueblito de apenas 100 habitantes de la provincia de Lleida, en Cataluña. Allí he vivido yo casi 20 años. La conozco de allí. Sí, impresionante. Y para ella, pues eso, lo que tú dices, la naturaleza, el mundo rural, eso es lo que le sirve de inspiración. Y decía además que porque le decíamos, si el hecho de vivir en un pueblo tan pequeño no te ha mermado, al contrario, no me ha mermado absolutamente ninguna de las cosas que podía hacer, ni ninguna de las oportunidades profesionales que he podido desarrollar. Al contrario, dice, estoy muchísimo más en contacto con todo y los ciclos de la naturaleza para mí son importantes y tal. O sea, me ha recordado muchísimo y por eso quería comentártelo, Sol, porque creo que los que habéis estudiado arquitectura y realmente tenéis esa sensibilidad, hay algo más, es decir, arquitectura es mucho más que una profesión que construye cosas físicas, sino que construye mentalmente, o sea que me parece importante. Gracias. Y te diré una cosa, nos damos cuenta después, cuando estás haciendo la carrera no eres consciente de este entrenamiento de cabeza, pero cuando sales te das cuenta de que es una carrera maravillosa, humanista, tocas todos los campos, estás en la medida del hombre, pero estás fuera porque estás siempre mirando desde fuera. Entonces a mí me parece, y está muy cerca con la música, bueno, yo toco la flauta travesera que me encanta y tiene mucho que ver, muchísimo que ver la música, la arquitectura y esos entornos del hombre, ¿no? A mí me parece apasionante, o sea que ya me pasaréis sus datos. Sí. Te lo pasaremos. Tenemos el podcast también, o sea que te pasaré incluso, si quieres, el enlace de la entrevista para que la puedas escuchar. Merece la pena. Es de esos podcasts que yo iría todas las veces porque cada vez que la escuchas aprendes algo nuevo. O sea que es una mujer interesantísima, sí, efectivamente. Pues muy bien. Me encanta. Oye, Sol, has estado hablando de esa capacidad de acercarte, de alejarte de las cosas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es la sensación de formar parte de ese mundo más cercano y descubrir la belleza que muchas veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. ¿Podrías compartir alguna experiencia que te haya impactado particularmente en ese viaje al centro del origen? Pues fíjate, yo creo que el tema es, como contaba antes, vamos a ver, para mí, por ejemplo, España, que después de haber viajado mucho con mi padre y siempre teníamos siempre viajábamos, nos íbamos, volvíamos, pero por ejemplo, una vez ya que me voy con mis hijos a criarlos al campo, que tengo los 3 y me fui al campo, como decía vuestra amiga, el tema de Internet, yo al principio no me gustaba nada porque decía, qué horror, no nos va a dejar oler las cosas y tal, pero claro, cuando me di cuenta que me permitía vivir en el campo, criar a mis hijos, poder mandar un plano, coger mi tomate de la huerta y poder seguir activa, me parecía que era algo que me parecía muy interesante, pero teníamos que aprender a esa manera de relacionarnos, ¿no? Entonces, para mí España no es un lugar, es una emoción, porque me di cuenta que empecé a viajar con mis hijos, tengo una caravana teníamos, y entonces, pues a conocer desde dentro todas esas gentes, esas historias,
y me parecía que ya el tema no era cuantitativo, era todo cualitativo, o sea, era todas las expresiones, las emociones y ese mundo que digo yo, el mundo circundante, ¿no? Que es que te rodea, pues en el momento que lo empiezas a traducir y a contarlo y a vivirlo, pues realmente me parece apasionante. Hay una frase preciosa de Raquel Carson que os la voy a leer porque dice que a medida que uno se acerca, la vista crece y crece hasta que por fin, a través de esa misma estrecha ventana, uno está contemplando el universo, ¿no? Entonces, es eso de poder ver un macro y estar viendo el cosmos y el universo, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo empecé a darme cuenta que había algo al principio, hace mucho, que luego además coincidí en la portada de National Geographic que hablaba de un ADN, de la espiral del ADN y la espiral de una galaxia, ¿no? Entonces, estamos rodeados de algo diferentes en escalas, pero que mantienen un mismo ritmo, ¿no? Que está muy asociado a las matemáticas y todo eso, ¿no? Y entonces, cuando tú vives en la naturaleza con todo eso, te das cuenta que todo eso funciona. La migración, la biología cuántica, todas esas cosas. Estoy ahora estudiando mucho la biosemiótica, que es esa manera de la comunicación de la vida, ¿no? La semiótica, los signos, poder traducir esos signos, que estoy con otro personaje maravilloso que se llama Jacob von Uexküll, que lo recomiendo a todo el mundo, en 1864 nació y es maravilloso porque habla de los mundos circundantes y del Umwelt, habla de todo lo que nos rodea. Entonces, habla de que tenemos que empezar a pensar como los animales que viven en sus entornos, que son ellos los que crean su realidad, completamente en contra del materialismo y mecanicista. Pues esto es a base absolutamente de esa nueva visión que hay ahora, de que todo es, pues eso, no es capaz de tocarse, pero es el que está rigiendo todo eso, ¿no? Entonces, esas locuras son las que me apasionan meterme y poder meterme en esos mundos, ¿no? ¡Jo, qué buenas locuras, Sol! Ojalá todo el mundo tuviera esas locuras. No sé, luego a veces siempre digo que lo que quiero es volar con los pies en el suelo, pero hay veces que vuelo un poquito más y luego hay veces que necesito que luego, por ejemplo, otro personaje maravilloso de maestro que me inspira siempre, Ramón y Cajal, que tiene una frase que me parece apasionante, yo intento usarla cuando dice que cuando era profesor, el gran profesor es el que sabe dar alas a los niños que tienen pies y pies a los niños que tienen alas, ¿no? O manos y alas, ¿no? Hablaba de manos y alas, pero realmente es eso, cada personaje nace y se va encajando en algo, pero es un trabajo del maestro y de los de alrededor de irle abriendo, que para eso mi padre era un maestro absoluto. Por ejemplo, en la ruta nunca te podía decir lo que tenías que hacer, ni a mí, ni a mis hijos, ni a los 10.000 ruteros que ha habido. Siempre decía que había que dar herramientas y abrir mentes, abrir, y no tocarlas. Las mentes no se tocaban. Todo lo contrario a lo que pasa ahora, claro. O sea, solo tenías que dar herramientas para que esas habilidades afloraran, se entrenaran y dieran el poder que tiene cada uno por nacimiento y por lo que puede ir siendo mejor, ¿no? Todo el mundo, por ejemplo, cuando hay un curso de fotografía me dice, no, es que yo no soy creativo. Vamos a ver, que no eres creativo. Creativo es ser natural en tu naturaleza, porque somos creativos por naturaleza. Entonces, es mucho mejor que te quites eso a la cabeza porque realmente no has empezado. A lo mejor eres el mejor en creatividad y te da miedo y tal, ¿no? Entonces les pincho porque la creatividad es algo natural. Entonces tenemos que naturalizar eso, que lo que tenemos es que volver al campo y mirar de otra manera y hablar con todas las personas del campo. Por eso tenéis un trabajo maravilloso que es potenciar ese mundo rural y esa sabiduría que ahora mismo los deben estar pasando mal en este sentido que estamos llevando, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Para cambiar ese rumbo preestablecido. Así es, hay que volver al origen. Exacto. Sin duda alguna. Sí. Que no es otro que es el sentido de la vida. Yo creo que al final, yo siempre pienso que si dos neuronas tienen, que yo cuando me di cuenta me parecía apasionante, la información de una neurona a otra siempre va en el mismo sentido, nunca va para atrás. Dije, bueno, entonces, si hay algo importante en la vida que siempre tiene un sentido, pues el movimiento es la diferencia potencial entre dos puntos. Pues siempre tiene un sentido la vida, que luego haya una oscuridad o algo que vaya para atrás, pero al final siempre se mueve. Pues he descubierto que ese es mi origen, el vector de la aceleración de la vida. Qué bueno. De verdad, Sol, que de aquí vamos a sacar unas frases de esta entrevista. ¡Wow! Sin duda alguna.
Oye, quiero llevarte otra vez a Naturcil, a la feria de Ruesga, porque sé que has estado más años y sé que has tenido alguna experiencia bonita allí, destacada, de esa conexión especial que hayas tenido con la comunidad durante ese evento. Cuéntanos algo. Pues mira, maravillosa la tierra de Palencia, que me pareció brutal, desconocida realmente. Fíjate que yo me muevo, pues para mí ha sido un descubrimiento. Las gentes que estaban ahí, bueno, maravilloso. Estuve con uno que me fue llevando a ver si podíamos osos y lobos, unos personajes que leen ese paisaje, que lo entienden perfectamente. Y luego tuve una experiencia también de llevar a niños al campo con estos talleres, expediciones científicas de los niños para testar toda esa vida que tenemos alrededor, aprender a mirar, y me llevé una sorpresa porque los niños de campo de ahí, vamos, sopas con ondas le daban a todos los niños de aquí, esto es escaramujo, esto es no sé qué, esto es una otro igual. Y decía, qué maravilla. O sea que lo que les enseñé es que todo eso que ven ellos, que no les dan importancia, tiene una importancia científica maravillosa, porque les he metido en un mundo que se llama la ciencia bueno, yo le llamo ciencia creativa ciudadana, que no sé si conocéis, que es esas acciones con valores en red para que cada niño, cada persona que sale al campo pueda descubrir, pueda analizar todos esos datos que tiene, volcarlas en aplicaciones y puedan servir para proyectos científicos en todo el mundo. Entonces, hay aplicaciones que registran datos, bueno, que hay millones y millones de datos, pero que realmente los científicos, cuando tienen que buscar un pájaro, la migración de un pájaro, o se está extinguiendo una planta, entonces lo meten ahí y dicen, pues ha aparecido aquí, y entonces salen mapas. Entonces, ahí es cuando ese mundo de la biogeografía que me encanta, pues empieza a mapearse, ¿no? Entonces, yo soy una loca, por un lado, de la naturaleza y de la experiencia, pero por otro lado, de la tecnología y de la difusión y de esos biodatos. ¿Para qué? Pues para entre todos darnos cuenta que si esos niños están capacitados para captar esos datos, están haciendo ciencia, ya se puede ir hacia esa gobernanza ambiental, esa palabra tan mágica que solo saben los de arriba. Pues ¿por qué no empezamos desde abajo, en silencio, educándonos y formándonos con criterio para poder decir, oye, aquí me está pasando algo en mi entorno que estoy detectando un problema, pues vamos a aportar una solución. Entonces, son los retos, ir a por algo, pero sobre todo porque vas a aportar otra cosa. Entonces, eso es un poco lo que les enseño a los niños, y en Naturcil lo hicimos y fue, vamos, bueno, no sabes qué experiencia tan increíble. Los niños se quedaron encantados y me pareció, y bueno, y luego Carlos también monta ahí una cosa maravillosa, que te rodeas de una cantidad de gente con un amor a la naturaleza y con un sello especial de Naturcil que tiene un corazón enorme, y se nota, todo lo que hay ahí es maravilloso. ¿A que sí, Isabel? Sí, que nos la verdad es conocemos que ahí. yo disfruté muchísimo, la verdad, me pareció un evento muy, muy natural, y efectivamente Sí. lo de Naturcil le venía al pelo, pero todo era muy natural, muy de allí. Había algunas estridencias en algunos casos, pero la mayoría era todo como del campo, Sí, o sea, sí. de cosas rurales, que es lo que realmente buscas. O sea, que sí, Y luego en el estaba fondo encantado. es una feria de ecoturismo, pero que yo siempre la palabra turismo intento sacarla de mi diccionario, porque creo que el reto está en transformar ese turismo en una expedición científica. O sea, yo creo que también cualquier viaje, en el momento en que tengas algo que hacer, pues ya no es ese ocio, sino que ya te metes, estudias, viajas, exploras, interpretas, difundes. Entonces, no sé, yo me gusta mucho y además me he enganchado. Ya voy a todas las Naturcil, siempre doy alguna charla, un taller, para poder volver a ese gran biotour, para que la gente se dé cuenta que los viajes son maravillosos también para poder hacer esa ciencia y poder aportar y poder formar parte de esas expediciones científicas del siglo XVIII, ¿no? Esas expediciones de límites que me apasionan y que pongo en marcha con los niños. Qué maravilla. Qué maravilla, Sol. Oye, finalmente, Sol, porque nos quedan ya pocos minutitos, esto ha pasado muy rápido, nos podríamos pasar aquí Sí. una hora más, seguro, hablando. Yo quería preguntarte qué consejo le darías tú a todos aquellos que buscan embarcarse en su propio viaje al centro del origen. ¿Cómo pueden empezar a descubrir la belleza que a menudo ignoramos en nuestro entorno diario? Y también cómo traspasarla, lo que decías, cómo traspasarla a los más jóvenes, porque es necesario hacerlo. ¿Cómo lo ves esto? Pues yo creo que es posible absolutamente
entiendo que cuando sales directamente al campo estás perdido, pero es que me pasa a mí. Yo quiero decirles que a mí me pasa. Yo cuando voy a un campo a hacer a empezar a chequear y ver lo que tengo alrededor, de la primera manera que miras, dices, bueno, pues aquí hay hierba, aquí hay tal. Entonces me digo, no, que te estás engañando, o sea, tu mente te está engañando. Tienes que empezar otra vez como hacen los perros, papá, y entonces empiezas a mirarlo todo de otra manera. Pero para eso tienes que tirarte al suelo, tienes que coger tal, tienes que coger herramientas, tienes que ir con expertos. Hay que ir al campo con expertos, con abuelos, con gente que sepa. Hay que soltar amarras, hay que llevar, como decía mi padre, una mochila vacía y volver llena de experiencias y de emociones. Todo lo que no te entra por la emoción, esa experiencia sin emoción, se va. No, tiene que engancharse a base de los ganchillos que tiene la información interesante, es esa experiencia a través de esas sensaciones que al final la realidad la creamos a través de estos sentidos, ¿no? Entonces hay que desarrollar ese sentido, hay que volver a ver a esa, y yo creo que al final es eso de expertos y ir con la gente y volvernos, como tú decías, mirar una gota de rocío a través del sol y de repente te quedas embelesado, o una araña, una tela de araña con el rocío es de las cosas más impresionantes como paisaje. He descubierto los insectos, que son personajes impresionantemente necesarios y que son maravillosos y que están totalmente acribillados ahora con insecticidas, que ya desde hace mucho, pero realmente es una guerra silenciosa, como decía Carson, y las mariposas son otros seres maravillosos, las abejas, los polinizadores, o sea, hay un montón de cosas pequeñitas que ya decía Carson también en El sentido del asombro en su libro, que decía, y entonces hay un mundo de cosas pequeñas que pocas veces se ve. Pues entonces tenemos que ir al campo, pero siempre recomiendo ir con gente que sepa, de verdad, porque eso es importante y que vayan. Mira, tú, por ejemplo, un niño se va con un abuelo y empieza a hablar y le empieza a preguntar, oye, ¿cómo vivías tú esto? ¿Y cómo lo hacías esto? Y empieza a hablar y empiezas a mirar alrededor y empiezas a hilar y la información va surgiendo, pero tienes que estar completamente como si vas al parque de atracciones, o sea, me voy a emocionar. Bueno, pues es que estate abierto porque la información está ahí. A mí me pasa y yo intento y mira, que lo tenía por aquí. Cuando hice el curso, luego les di unas hojitas que, fíjate, quería que me las pusieran en internet, pero al final, como no me dio tiempo, les di fotocopias, que fue mucho mejor, y lápiz para que me escribieran. Bueno, las cosas que tengo escritas de los niños, que eran sin nombre, aquello es simplemente un testing de lo que a ver qué os ha parecido, el proyecto, que habéis aprendido, que no habéis aprendido, que más os ha gustado. Bueno, es emocionante las cosas que tienen. Es que no lo tengo aquí, lo he ido a coger para enseñároslo, pero no tenemos tiempo. Pero bueno, y de repente decían, aprender a mirar un insecto, aprender lo importante de la vida que me rodea, o sea, todo lo que estamos hablando aquí, que todo el mundo que puede oírnos decir, bueno, sí, pero una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, pues yo lo he vivido en los niños, y si vas al campo con esa emoción que tengo yo y se la contagias, te sorprenden. La gente se sorprendería. Entonces, no es un tema que es una receta, tienes que coger tanto, no. Suéltate, vete y vete con gente que sepa. Claro, y ir con mentalidad de observación y de vivir. Sí, la eso observación, es verdad. mira, yo hace poco di una charla que se llamaba Meditaciones Biológicas, porque realmente tenemos que volver al campo desde todo el mundo le encanta meditar, hacer yoga y todo eso, pero yo creo que también es importantísimo pasear por el campo sin ni cámara de fotos ni nada, simplemente mirando desde esa otra manera, observando, contemplando, abriendo a que puedan pasar miles de cosas, a que si de repente ves una abeja y la ves posarse en un sitio y luego en otro y piensas que eres la abeja, ¿por qué se ha ido a esa flor y no a esa otra? Porque le interesa, porque tiene esa forma, porque la flor de romero tiene la forma de la abeja, porque empiezas a darte cuenta y es la vida que tienes alrededor la que te va atrapando y te vas ahí, Entonces, La de verdad que... Sí, es verdad. ¿Sabes qué me recuerdas con esto? Que los baños de bosque, que son una modalidad que ayuda mucho a la gente a plantearse este tipo de cosas, porque obviamente lo primero que te hacen es que te olvides del teléfono móvil, o sea que lo tienes que abandonar y tienes que ir, y cuando te empiezan a tratar de que tú sientas con todos tus sentidos el campo, es cuando empiezas a notar, pues claro, el crujido de la hierba cuando pisas, o el sonido del árbol cuando está meciéndolo el viento,
o sencillamente esos olores que hay. O sea, es tantas cosas que hay para ver y para aprender que es Hombre, tremendo. y además está recetado por los médicos en Japón, Sí, están recetados. exacto. Entonces, cuando la Shin-Yoku seguridad... se llama. Exacto, sí, es que yo lo estudié porque en Japón me encanta toda la cultura y realmente cuando me di cuenta que la seguridad social, si realmente se diera cuenta lo que se podía ahorrar de pastillas, que creo que somos uno de los países número 1 en pastillas antiestrés y todas esas cosas, todo lo que se podía ahorrar con recetar. Por ejemplo, he estado en Tarifa y tuve la suerte de navegar con una persona especialista en cetáceos de Tarifa. Y entonces íbamos a 4 nudos navegando con calderones. Bueno, en el momento en que tú navegas en el mar, en medio del estrecho, con calderones, a 4 nudos, que casi no hay ruido del barco, no hay ruido, y entonces ves cómo van navegando a tu lado, cómo se giran y te miran con ese ojo, cómo empiezas a respirar, esa respiración que tienen ellos, empiezas a respirar, te das cuenta que es sanador absolutamente. O sea, la naturaleza yo creo que tiene todos los ingredientes para volver a reequilibrarnos y a volver a ser, pues esa respiración, esas porosos, o sea que no sé por qué no lo usamos más. Bueno, sí, creo que a lo mejor lo que quieren es que estemos un poco alocados, porque es que no tiene sentido. Pero por eso les digo, estamos ahora en una cruzada maravillosos. Las pantallas es una cosa terrible, a mí me pasa, y de repente empiezas a mirar y dices, ostras, ¿pero qué es esto? O sea, por favor, vamos a ir un poco en contra de este ritmo preestablecido, porque si no nos volvemos locos, hay que cambiar el rumbo, venga, como el Cano, hay que empezar a dar la vuelta al mundo por el otro lado. Bueno, la verdad es que todo esto surgió en una charla que di en el 20, antes de la pandemia, porque era la conmemoración del 5º centenario del Cano, y di una charla sobre la vuelta al mundo, porque tenía un proyecto del 5º centenario. Entonces todo el mundo hablaba de dar la vuelta al mundo, de viajar, y de repente a mí se me ocurrió, como siempre esos retos que también mi padre me enseñaba, que había que verlo todo del otro lado, dije, ¿por qué no es el mundo el que nos da la vuelta a nosotros y nos quedamos quietos? Entonces, por ese reto me surgió el tema de, me quedo quieta y a ver cómo puedo viajar. Qué bueno. Entonces, ahí fue. Es fantástico, de verdad. O sea, qué viaje hemos hecho con esta entrevista, Raquel, ¿eh? O sea, ha sido un viaje tremendo, porque hemos hablado de navegar en las fuentes, hemos hablado de tu madre, de Marisol, Asumendi se llama, ¿no? O Asumendi. Asumendi. Se llama Monte de Fuego en vasco, es vasca y bonito, significa Monte de Fuego. Sí. Hemos hablado de Isabel Barreto, de Raquel Carson, de Félix Yazara, de Darwin, de Wallace, de Cristina Pascual, de la biosemiótica y de la biogeografía, de Ramón y Cajal, de Ciencia Creativa Ciudadana y, por supuesto, de Miguel de la Cuadra Salcedo. ¿Cómo no vamos a hablar de Miguel de la Cuadra Salcedo? Qué maravilla. Y además viene a avisarte tu amigo, que veo ahí que tienes también. Está aquí ya diciendo que qué pasa, que ya es la hora. Vale, sí, ahora voy. Oye, pues qué bonito todo lo que has apuntado, la verdad. Es que es mi mundo y la verdad es que me apasiona. Soy una loca de los libros. Me encanta leer siempre y la verdad que dibujar, cuadernos de campo, me los hago yo misma. O sea, tenemos que volver a lo que decía mi padre, el lápiz y el papel, que realmente a mí me parecía que no tenía mucho sentido y cada vez me doy más cuenta de todo el sentido que tenía lo que decía. O sea que me ha encantado hablar con vosotras y abrirme aquí en este mundo. Oye, Sol, una cosa más, Sol, antes de despedirnos. Dinos, por favor, dónde podemos encontrar tu proyecto en Internet para que la gente pueda consultarlo y ver lo que haces. Donde más activa estoy casi es en Instagram, que es en @sol_de_la_cuadra_salcedo. Ahí suelo colgar cosas. Luego tengo mi página de Viaje al Centro del Origen, que ahí tengo la academia. Ahora mismo mis 2 proyectos que estoy haciendo, aparte ya porque lo he volcado todo en educación. Estoy en la Academia de Expedicionarios Científicos Ilustrados, donde hago esas salidas en los colegios, y expediciones virtuales, que lo que hago es que escaneo museos y exposiciones temporales como arquitecto para construirlas en la red y poder aprender, ¿no?, a navegar en esas fuentes y sobre todo a hacer recursos educativos. Estoy ahora pues en el Museo de Ciencias Naturales, en la Real Academia de Medicina, o sea, en sitios emblemáticos. Tengo la de mi padre, que tenéis aquí atrás, que hizo en una exposición maravillosa en el Museo de América. Entonces, todas esas informaciones que hacen esos comisarios brutales, que soy una loca de la museografía virtual, de qué manera somos capaces de construirla y que quede ahí. Para esos mares de desinformación hay pequeñas islas donde esos niños pueden nutrirse
de esa información. Creo que la información es absolutamente importantísima. Y ahora volvemos a navegar en esos mares de desinformación como el Cano, con esas cabezas de perro, con esos dragones, con esos monstruos. Los niños hay que enseñarles a navegar con esos valores y con esas velas bien organizadas, con ese timón. Hay que enseñarles a ir a la fuente, como hacía tu padre. Total, ya no se puede ir a las enciclopedias ni a los libros, pero realmente buscar las fuentes. No preguntarle a ChatGPT, sino buscar las fuentes. Terrible, terrible es eso. Los museos yo creo que ahora mismo los museos, las reales academias, esos son los donde todavía están aglutinadas esas informaciones que yo intento hacerlo de una manera atractiva para que la gente pueda navegar ahí, ¿no? Porque si no es un poco arduo, ¿no? Pero cuando lo haces atractiva y con curiosidad, es increíble. Y España es número 1. O sea, tenemos un siglo ilustrado del 18 maravilloso. Todo. España es maravilloso y tenemos que volver a ese imperio de valores, de vida y de pa'lante, vamos. Ya verás, lo conseguiremos. Qué bien, Sol, pues de verdad muchísimas gracias. Con el campo, por eso es tan importante lo que hacéis vosotras. Pues muchísimas gracias, Sol, de verdad ha sido un placer compartir y que nos hayas compartido tu historia tan inspiradora y tu perspectiva con nosotros en este mundo rural en positivo. Estamos emocionadísimas de haber aprendido sobre tu viaje y sobre cómo estás impactando positivamente en el mundo que nos rodea. De verdad, muchísimas gracias. Intentamos todos, que eso, mientras lo intentemos con el corazón, como vosotras, como yo, como cualquier persona natural, ese ir entre todos para adelante es natural. O sea, que es imposible que no lo consigamos, mientras tengamos ese corazón poroso. Exacto, corazón poroso. Me ha encantado. Bueno, muchísimas gracias por haberme llamado, de verdad que ha sido un placer. Voy a ver todos vuestros podcasts, que seguro que hay gente maravillosa y contar conmigo para lo que queráis. Fenomenal. Muy bien. Pues muchas gracias, Sol. Y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado también en directo y a los que nos escucharéis posteriormente, sea aquí en el directo, en el vídeo en YouTube, suscribiros, o en podcast. Gracias, ruralistas, porque con vosotros es posible este movimiento social de mundo rural en positivo. Bueno, pues ahora ya sí, ha llegado la hora de despedir este episodio y nos despedimos lógicamente hasta el próximo miércoles, que aquí os esperamos a todos, que pasamos listas, así que no nos faltéis. Y si te ha gustado el episodio, pues no tienes que hacer más que comentarlo y decirlo, porque nos encanta que participes y que nos digas las cosas. Y si quieres conocer más sobre el proyecto común de Raquel y mío, ya sabes, visita la web Mundo Rural y Positivo y, como dice Raquel, suscríbete al canal de YouTube, que vas a estar muy bien informado, así que es lo mejor que puedes hacer. Y esperamos el próximo miércoles para seguir hablando de mundo rural en positivo. No faltes. Adiós. Adiós, Chao. gracias. Gracias, Sol. Gracias. Adiós a vosotras, gracias.